movimiento cultural abre la solidaridad y la amistad entre los hermanos, entre la fraternidad de los hermanos que practicamos este arte. Difícil, pero enormemente maravilloso cuando estamos cerca. Señor alcalde de la ciudad de Baños, muchas gracias por su presencia. Señores artistas de la pictórica, que en hermandad espiritual se han unido para presentar esta obra pictórica colectiva que representa a esta lindísima ciudad como es Baños de la Sala. Quienes hemos vivido y vivimos en este cantón y en esta ciudad, sabemos la ciencia cierta que es una ciudad de muy altos pilares en el quehacer turístico, en el quehacer de la cultura y de la amistad. Estamos haciendo un camino que verdaderamente nos va llevando a ese futuro. A veces hemos pensado es incierto, pero que verdaderamente estamos logrando lo que queremos. El desarrollo de la colectividad, el desarrollo personal de cada uno de nosotros, y el desarrollo de nuestro pueblo, porque somos pueblo que vivimos y trabajamos para el pueblo. Del Departamento de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Ambato y el Centro Cultural Pachano La Lama agradecen por vuestra presencia a este hermoso rincón histórico, patrimonial, cuna de grandes e ilustres ambateños que han galardonado la cultura, la ciencia, la educación y las letras. Señores expositores, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato les agradece por haber escogido este recinto cultural y que siempre serán bienvenidos para exponer sus obras literarias y pictóricas que enriquecen la cultura y educación de nuestro pueblo. Tenemos la presencia del señor alcalde de la ciudad de Baños y me voy a permitir pedirle que nos dirija unas cuantas palabras, por favor, señor alcalde. Mi saludo y mi agradecimiento y la felicitación de los baneños y de la municipalidad, de la alcaldía de Baños, a mis coterráneos, a Jaime Pérez, al maestro Wilfrido Acosta, a Jorge, nuestro artista también, a mi maestro de colegio, mi profesor Edwin Barrera, al doctor Pablo Valareso, gente que desde hace mucho tiempo llevan la bandera de la cultura baneña. Siempre a los baneños nos ven como la gente dedicada al trabajo en el turismo y a veces hasta nos ven como los enseguecidos por labrar fortunas económicas, cosa que no es así. Los baneños también nos enorgullecemos de tener gente que está labrando permanentemente en el campo de las artes. Resulta algo especial, si puede llamarse, que mientras una ciudad se encuentra abocada por circunstancias de la naturaleza, con un Tungurahua que no descansa y que nos sigue atosigando con sus ilusiones, por otro lado, siguen aflorando los sentimientos, sigue aflorando el arte para engrandecimiento de la provincia de Tungurahua y del país. Realmente, hablar de Baños es hablar de un bagaje de conocimiento, es hablar de un bagaje de hombres que a lo largo de la trayectoria de la vida han ido dejando bien sentado su nombre y que de alguna manera han prestigiado al Ecuador entero y América. En este quehacer cultural, cuando el arte pictórico, el arte literario de los baneños se hace presente. Por esa razón es importante reiterar vuestra presencia y en lo que a mí me corresponde siempre estamos compartiendo el quehacer sociocultural en nuestra ciudad, en nuestro terruño. Son los pretextos fundamentales de esta velada. Insinuaciones de carácter estética que tiene como propósito esencial rastrear los laberintos subjetivos del espíritu en las que con toda su plenitud y beneplácito actúan reconocidos artistas plásticos de Baños.
que por herencia de nuestro prodigioso y encantador Terunio y sus innatas destrezas y talentos se han confabulado en presentar en esta noche un colorido mosaico de selectos óleos, acuarelas y dibujos, producto de sus inusitadas imaginaciones, de sus energías alegóricas, de sus fantasiosos realismos, de sus gritos del silencio plasmados en sus lienzos. Le diría a uno de los representantes de los 4 maestros, unas palabras también. Hasta parece que en los sueños como que nos hemos conectado y le hemos contado algunas historias al respecto para estructurar su discurso. Yo voy a hacer referencia a algo que es mucho más cotidiano, a esa relación permanente, a esa relación de un contacto directo con el espacio natural, motivador y magnético que es ese rincón de la provincia de Tungurahua llamado Baños de Agua Santa. Es para nosotros y para mí principalmente, es una manera de contar cosas, es una manera de escribir discursos, solo que tienen otro formato. Todos lo escribimos desde el campesino que escribe al arar su terreno, desde el campesino que al arar deja huella y siembra y cosecha. Los artistas escribimos con color, escribimos con mensajes que se imprimen en cada una de las imágenes que están ahora a su disposición. El atributo esencial de la historia es el análisis profundo, sereno, crítico, el estudio minucioso, objetivo e imparcial de los acontecimientos fundamentales de las sociedades humanas. Una personalidad íntegra, robusta, que desde hace una década entregó su vida, su corazón, su espíritu, entregó todo a un rincón hermoso de la provincia del Tungurahua, a Baños, y se dedicó a hacer cultura, y se dedicó a escribir, y más aún, el mérito más grandioso que tiene
Pablo es haber asumido esa gran responsabilidad de ser conductor de la cultura del pueblo baneño, que ha dedicado sus mejores momentos a recoger y a recopilar con toda la paciencia y con toda la dedicación, con el esmero posible, los hechos y a escribir las huellas de esos hechos en una obra magistral, Testimonios de la Historia. 440 páginas, edición 2013. Francamente me ha abrumado con tus palabras. Muchísimas gracias, Valdemar. El amigo es así, la amistad es así, se la siente y hay que decirla con las mejores palabras como lo ha hecho Valdemar. Repito, gracias, Valdemar, palabras maravillosas. Porque en el momento que el arte está presente, pues el sentimiento de la mujer y del hombre se vuelve mucho más placentero, mucho más abierto. Agradecer a los señores pintores que tuvieron la gentileza de escuchar mi palabra y aceptar el venir a presentar su obra colectiva. Pero Vanessa. Ese aliento suyo. Felicitaciones, ¿no? Qué rigor a los tambores. Felicitaciones, ¿no? Gracias. Se nota La luminosidad. ¿Está lloviendo? No, pues no. Las luces. No, pero parece como que ha estado lloviendo. O sea, tiene un poco el piso. Ah, piso mojado.